y obviamente consulados de Bolivia en el país donde se encuentran destinados o cerca del país donde no existe misiones diplomáticas respectivas. En Suiza, recientemente tenemos una representación consular no diplomática, fruto a la existencia de un gran número de bolivianos en este país. Próximamente también se va a abrir una agencia diplomática, ¿sí?, en Dinamarca, porque también existe una colonia creciente de bolivianos que emigraron a este país. Así como tiene que supervisar y coordinar, también tiene que garantizar el embajador los archivos diplomáticos. Y esa garantía es a través de la custodia y el resguardo de toda la documentación confidencial, reservada y adecuada en su custodia. La coordinación que existe entre la embajada boliviana con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tomando en cuenta los ingresos, egresos, gastos administrativos, gastos diplomáticos, procesos de contratación de personal subalterno, los bienes existentes en la embajada, sean muebles o inmuebles, así como los servicios existentes o el pago de servicios básicos, luz, agua, teléfono, se va a resguardar y va a estar bajo custodia e interés de la misión diplomática o la embajada, viendo la situación real de cada país. No podemos comparar nuestros gastos de funcionamiento que trae en Bolivia que los gastos de funcionamiento que existen, por decir, en España. Aquí, bueno, ya puedo pagar ya 300 bolivianos por consumo de agua o de luz. En España no es 300 bolivianos. Estamos hablando de 150, 200 euros. Entonces la realidad no es igual que nuestro país. Se debe adecuar los gastos tomando en cuenta el país receptor. Y aclaro, estos gastos son focalizados, es decir, solo se aplican en el país donde existe la embajada específica. Los gastos que hace para el mantenimiento y servicios la embajada boliviana en Ecuador no es lo mismo que los gastos que realiza la embajada boliviana en España. Peor aún,
no es lo mismo que los gastos que realiza la embajada boliviana en Inglaterra, porque los costos de cada uno son totalmente distintos. Estos costos de administración se van a basar en el cambio oficial del dólar. Entonces, la factura de luz, la factura de agua que se pagó en Ecuador, se va a dolarizar para poder cubrir los gastos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En Inglaterra, que se paga en libra esterlina, se va a dolarizar y de esa forma se va a poder contabilizar estos gastos administrativos. Lo mismo que el euro, lo mismo que el yen, lo mismo que la moneda china, no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? O la moneda rusa, el rublo. Entonces, cada embajada nuestra, independientemente a la moneda oficial, lo va a dolarizar para que se contabilice estos gastos administrativos. ¿Preguntas? El embajador o embajadora también tiene la función, ¿sí?, de velar que sus connacionales, o sea, que los bolivianos donde se encuentra esta embajada, no, no sean detenidos arbitrariamente, no sean perseguidos arbitrariamente, no se ultraje ni se vulnere sus derechos fundamentales. Esa es una de las funciones del embajador. No se olviden, el embajador cuida al boliviano en el extranjero, así como cada embajada cuida a sus connacionales, independientemente que este connacional esté a favor o en contra del gobierno de turno. ¿Preguntas? También nuestro embajador, conforme a ley, va a autorizar todo permiso, licencia, vacación del personal dependiente de la embajada, así como va a representar a nuestro país en los actos y ceremonias oficiales que señala el protocolo del Estado receptor o donde se encuentra nuestra embajada. Inicio de sesión legislativa, posesión de el jefe de Estado, cambio de gobierno, recepciones de fechas cívicas y viceversa. ¿Preguntas? Así como va a proteger a nuestros conciudadanos de que no se vulneren sus derechos, de que no se vulneren su dignidad, de que sean tratados en forma igualitaria, de acuerdo a las leyes del país receptor o donde se encuentra nuestra embajada, también va a tener la facultad de realizar
protestas diplomáticas cuando pueda observar, cuando pueda comprobar, cuando existan elementos en la que funcionarios, autoridades de ese país receptor estén ultrajando o violando los derechos de nuestros connacionales bajo una protesta formal. Por eso, si uno de ustedes a futuro es nombrado embajador de Bolivia o embajadora de Bolivia, tiene que entender, por un lado, la función de representación de nuestro Estado, por otro lado, la función de representación del gobierno de turno de nuestro país, por otro lado, tiene que entender la importancia de promover la actividad económica, cultural, científica, tecnológica, turística de nuestro país en el exterior, así como la de proteger los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos. Y no solo proteger, sino realizar las protestas formales ante las autoridades gubernamentales del país donde se encuentran vulnerados nuestros derechos. ¿Preguntas? Yo el día sábado les comenté que existen dos tipos también de embajadores. Uno es el embajador al país receptor y otro que son los embajadores o representantes en misiones permanentes ante organismos internacionales. Entre Bolivia y Estados Unidos no existe una relación diplomática, o sea, no hay embajador ni norteamericano ni boliviano. Sí hay las misiones consulares, pero en Estados Unidos existe un embajador o un representante con jerarquía de embajador en la Organización de Naciones Unidas, la OMS, en Nueva York. Este representante también tiene funciones específicas. Por un lado, constituye la representación de nuestro país ante este organismo internacional, encargado de la conducción de las políticas diplomáticas entre nuestro país y esa institución supranacional. El representante de esta misión permanente se lo reconoce como embajador o embajadora de nuestro país bajo supervisión del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la embajada diplomática más cercana. Este representante de funciones va a representar siempre a nuestro país, Bolivia, y va a mantener un enlace de participación activa
dentro del organismo internacional acreditado. Va a observar y va a velar por los intereses de nuestro país. También va a participar e informar sobre todos los procesos de negociación en el marco del organismo internacional al cual fue acreditado. Va a tener la función de ejecutar la política exterior de nuestro país ante el organismo internacional, cumpliendo estrictamente las instrucciones del ministro de Relaciones Exteriores en coordinación con la embajada correspondiente. De la misma forma, va a velar por el cumplimiento de los acuerdos y obligaciones internacionales de los cuales nuestro país forma parte o se adhirió. Fíjense que tanto el embajador como nuestro representante diplomático o embajador ante estas instituciones tienen la misma función de velar el cumplimiento de los acuerdos a favor de nuestro país. De la misma forma, esta representación diplomática va a coadyuvar con la celeridad y eficacia en el tratamiento de solicitudes de cooperación internacional, jurídica, fiscal o administrativa, que así se solicite en el país respectivo. Nuestro representante también va a tener la función de impulsar y perfeccionar las relaciones de cooperación entre nuestro país Bolivia y el organismo internacional al cual fue acreditado. Difundir información actualizada de los foros correspondientes sobre la situación de los avances y posiciones de nuestro país sobre los diferentes acuerdos multilaterales suscritos. Asimismo, tiene como función enterarse de todos los medios lícitos sobre la situación general y evolución de los acontecimientos en el estado donde se encuentra la sede, que sea de interés nacional, e informar periódicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta situación. Es función del representante diplomático o embajador ante las organizaciones internacionales a remitir periódicamente informes de oficio o a requerimiento específico respecto a las actividades de su representación. Reportar y coordinar plenamente el cumplimiento de sus funciones, metas y objetivos proyectados con las autoridades competentes del Servicio Central del Ministerio de Relaciones Exteriores es una de sus funciones. Así como el embajador, este representante diplomático o embajador ante los organismos internacionales, tiene que cuidar y custodiar los archivos de la misión y velar por su confidencialidad, reserva y adecuada administración. Garantizar
en coordinación con la Dirección General de Asuntos Administrativos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que los procesos de contratación de personal local, bienes, inmuebles y servicios se realizan conforme a la legislación del Estado receptor y resguardando los intereses, excepciones, privilegios e inmunidades que goza el Estado plurinacional de Bolivia. Asegurar, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo principios de eficacia, eficiencia y economía, la administración de los recursos asignados y la conservación, mantenimiento, inventariación periódica y baja de los bienes inmuebles según corresponda. Otra de las funciones es gestionar las acreditaciones correspondientes del personal de la representación ante el organismo internacional y el Estado receptor ante el cual fueron designados, previa recepción del nombramiento y comunicación oficial por escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores. Firmar o rubricar la correspondencia oficial de las misiones es otra de sus funciones. Asimismo, este representante diplomático o embajador ante el organismo internacional podrá autorizar permisos, licencias y vacaciones de su personal permanente. Velar por la vigencia y adecuación, uso de las inmunidades y privilegios de la misión y del personal bajo su dependencia es una de sus funciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Miren que estamos hablando ya, hemos hablado de embajada, estamos hablando ahora de misiones diplomáticas y a continuación vamos a hablar sobre los consulados. ¿Preguntas? Preguntas, chicos. Ok. Sigamos pues. Consulados bolivianos. Los consulados bolivianos constituyen la representación de nuestro Estado ante otro Estado destinados a proteger,
los derechos fundamentales de los bolivianos y de las bolivianas en el exterior, representar sus intereses, otorgar servicios y atender solicitudes de nuestros conciudadanos extranjeros o extranjeras. Es importante indicar la importancia de estos servicios consulares, ¿sí?, frente a los posibles desacuerdos que pudieran existir con nuestros gobernantes. Los consulados se hallan a cargo del cónsul general o el cónsul o el vicecónsul o el agente consular, quienes, de acuerdo a cada caso y por orden de sucesión o jerarquía, ejercen la función y representación legal de la oficina y circunscripción consular respectiva. Cumplen sus funciones en el marco de la política exterior boliviana, tienen dependencia de la ministra o del ministro de Relaciones Exteriores a través del viceministerio del área. Se hallan bajo la supervisión y coordinación política y estratégica de la embajada boliviana. En aquellos países donde no se ha acreditado consulados, fuera o se cierre las oficinas consular o cesa sus funciones, el funcionario público que ocupe el rango diplomático de primero o segundo secretario en dicho orden asumirá las funciones de encargado de asuntos consulares hasta que nuestro país designe a otro cónsul frente a esa acefalía. Es importante indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá únicamente designar cónsules honorarios en aquellos países, estados o ciudades en los cuales el Estado Plurinacional de Bolivia no haya acreditado consulados sentados o no se cumplan las condiciones descritas, preferentemente sobre el número de bolivianos existentes en dicha ciudad. Los centros emisores de documentación de nuestros conciudadanos en el exterior va a depender del Consulado General y funcionarán bajo la dirección de un representante y personal administrativo y, en caso necesario, de un técnico correspondiente. ¿Cuáles son las funciones que tiene el cónsul general, cónsul específico, vicecónsul o agente consular? Por un lado, dotar y gestionar documentos públicos que aseguren el ejercicio de los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos, bolivianos y bolivianas. 2. Presentar ante las autoridades extranjeras las acciones pertinentes para garantizar el respeto de los derechos e intereses de los bolivianos y las bolivianas, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional. Asimismo,
el consulado boliviano va a garantizar los derechos fundamentales de los bolivianos y las bolivianas en el territorio extranjero y podrá, en caso necesario, representar quejas respectivas sobre violación de derechos fundamentales de los bolivianos y las bolivianas por funcionarios o autoridades en el país receptor. Muy importante. ¿Tienen alguna pregunta para seguir o tienen preguntas o seguimos? Otra de las funciones de los cónsules en forma específica es la de realizar funciones de notarios de fe pública y de oficiales de registro civil y otorgar la fe a los documentos que emitan en tales condiciones. Otra de las funciones es coadyuvar el registro y participación democrática en los procesos electorales del Estado plurinacional de Bolivia que se realizan en el exterior a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Por otro lado, legalizar las firmas de documentos nacionales o extranjeros que hubieran cumplido con todos los requisitos de legalización en el país emisor y en el destino para que surta efectos legales en Bolivia. Ejemplo, sacan el título en provisión nacional de la Universidad de Córdoba. Entonces, para que tenga validez en Bolivia, primero legalizan la firma y rúbrica de el rector de la Universidad de Córdoba. Una vez que realizan la legalización de la firma, legalizan la firma del encargado de asuntos de exterior de la Universidad de Córdoba. Posteriormente pasa a la Cancillería a través del apostillamiento. Y una vez que se apostilla, se remite al país, a nuestro país. Antes de remitir a nuestro país, se legaliza en la embajada o en el consulado boliviano la firma del encargado de Relaciones Exteriores en Argentina y posteriormente se remite a Bolivia. Una vez en Bolivia, en la Cancillería se legaliza la firma del cónsul. Lo mismo pasa aquí para el exterior. Reciprocidad. Coadyuvar con celeridad y eficacia en la tramitación de las solicitudes de cooperación jurídica, judicial, fiscal o administrativa que reciban del Servicio Central
así como efectuar un adecuado y permanente seguimiento a su diligenciamiento o respuesta oportuna. Procurar la ubicación o localización de los connacionales en su circunscripción a solicitud de los familiares o de las autoridades competentes de Bolivia, rigiendo la obligatoriedad de los bolivianos y las bolivianas en el exterior de registrarse en las oficinas consulares respectivas. Implementar mecanismos de seguimiento a la situación de los connacionales detenidos y o condenados en las cárceles del exterior. Visitarlos en los centros penitenciarios para ofrecer atención consular y verificar la legitimidad de los procedimientos judiciales correspondientes en el país donde se encuentran detenidos. Por otro lado, asistir a centros hospitalarios en los cuales se encuentran ciudadanos y ciudadanas bolivianas internas. Coadyuvar en la repatriación de menores y de restos humanos de bolivianas y bolivianos fallecidos en el exterior, principalmente a las familias de extrema vulnerabilidad y de precaria situación económica. Precautelar, en los casos que sean de su conocimiento, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes bolivianas y bolivianos autorizados en adopción internacional en coordinación con las instancias permanentes. Prestar orientación jurídico-legal sobre el ordenamiento normativo local y, siendo necesario, procurar la defensa de oficio del país receptor y la devolución de aportes a la seguridad social de los bolivianos y las bolivianas que así lo requieran. Y voy a volver a indicar esto porque esta es la base por la cual el cónsul debe ser abogado. Prestar orientación jurídico-legal. Ojo, no dice que vas a hablar de las leyes, que vas a charlar, dice orientación jurídico-legal. Entonces, sí o sí tiene que ser abogado. Asistir en gestiones a autoridades de beneficencia del país receptor, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales con fines humanitarios a favor de los bolivianos y las bolivianas que se encuentren en situación de calle o de extrema vulnerabilidad. Asimismo, a las víctimas de catástrofes naturales y estados de guerra o de delitos internacionales. Coadyuvar en la ejecución de políticas, planes, programas o proyectos que el Consejo Nacional de Migración hubiera generado en coordinación con otras instancias gubernamentales para la repatriación o retorno de bolivianos y bolivianas y sus familias al país, cuando estos lo soliciten organizadamente. Administrar valores fiscales, ejemplo, timbres, y rendir cuentas ante la autoridad competente, con criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y legalidad. Reportar y coordinar permanentemente el cumplimiento de sus funciones, metas y objetivos proyectados con las autoridades competentes del Servicio Central del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Apoyar a la misión diplomática respectiva en las tareas de promoción del turismo, cultura, comercio y fomento de las exportaciones de nuestros recursos naturales. Custodiar los activos institucionales y velar por su confidencialidad, reserva y adecuada administración. Garantizar en coordinación con la Dirección General de Asuntos Administrativos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores que los procesos de contratación del personal local, bienes, inmuebles y servicios se realizan conforme a la legislación del Estado receptor y resguardando los intereses, excepciones, privilegios e inmunidades que goza el Estado plurinacional de Bolivia. Asimismo, asegurar en coordinación con la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo principios de eficacia, eficiencia y economía, la administración de los recursos asignados y la conservación, mantenimiento, inventariación periódica y baja de los bienes inmuebles según corresponda. Remitir periódicamente informes de oficio o a requerimiento específico del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a las actividades del consulado boliviano. Firmar y rubricar la correspondencia oficial del consulado. Asimismo, autorizar permisos, licencias y vacaciones de su personal dependiente. Los cónsulos honorarios que no reciben sueldo se regirán por un reglamento específico que regule su convocatoria, designación, función y cesación. Preguntas. Preguntas. ¿Tienen preguntas? Otros representantes diplomáticos son los agregados especiales. Estos agregados especiales conforman el Servicio de Relaciones Exteriores, dependientes de otras instituciones estatales, designados específicamente para que cumplan sus servicios en el exterior. Ejemplo, representantes de CEGIP. Esta representación que van a realizar en el exterior se realiza a través de una comisión expresa y con cargos en su presupuesto institucional respectivo, debiendo garantizar el óptimo cumplimiento de las tareas encomendadas en funciones ya sean diplomáticas, militares, policiales o especializadas, asimismo como culturales y otras debidamente justificadas
quienes cumplirán su mandato en el marco de la política exterior boliviana, en coordinación y bajo estricta supervisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, dependiendo en lo jerárquico, funcional y orgánico del jefe de la misión diplomática respectiva, a quien elevarán informes periódicos de cumplimiento a sus actividades para la evaluación de su desempeño. De la misma forma, las delegaciones plenipotenciarias presidenciales, en la que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia elegirá a este representante con rango de embajador extraordinario, pudiendo ser el ministro de Estado, un servidor público, un asambleísta nacional, un asambleísta departamental, un representante de los movimientos sociales, un representante de la sociedad civil organizada o un representante de una personalidad destacada, para que cumpla misiones específicas públicas o de confidencialidad de carácter temporal, a fin de ejecutar mandatos presidenciales específicos de forma rentada u honoraria. Estas delegaciones oficiales de nuestro país participarán en eventos, foros, cumbres, asambleas, encuentros, reuniones internacionales, precedidas por la autoridad respectiva, acreditadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y coordinadas por el Servicio de Central Exterior. ¿Preguntas? Entonces, tenemos el Servicio de Relaciones Exteriores, tenemos a las embajadas, funciones del embajador, tenemos a los representantes o embajadores ante organismos internacionales, con sus respectivas funciones, tenemos a los consulados, general, consulado específico, subcónsul o agregado o agente consular, ¿sí? Tomando en cuenta sus funciones. Después tenemos a los agregados especiales con sus respectivas funciones, así como los embajadores plenipotenciarios con sus respectivas funciones. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunta, chicos. Ok. Les estoy pasando el link para que se registren. Nuevamente les paso para la asistencia del día de hoy. ¿Ya?
¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok. No existiendo pregunta alguna. Doctor, buenas noches. No puedo ingresar al link, doctor, de asistencia. Déjeme verificar si está cerrado. Ya, un minutito. Ya. Lo voy a volver a habilitar. Un minutito, por favor. Le volví a mandar el link para que vuelva a ingresar. Ahora sí, por favor ingrese. Así registre su asistencia. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctor. De nada. Vaya registrando su asistencia, por favor. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Están registrando su asistencia todos. Si no tienen ninguna pregunta, Buenas noches, doctor. Disculpe la interrupción, ¿no? Escuché que iba a haber examen. No sé si podría decirnos cuándo va a haber para prever. justamente para evitar problemas, estábamos repasando la ley de relaciones exteriores ahora, tomando en cuenta las funciones diplomáticas y las funciones del embajador y cónsul. Mañana se supone que es el examen, pero no hay preguntas, entonces yo creo que mañana, salvo que tengan alguna pregunta, ¿no?
porque ya les he mandado la información, texto, libros, leyes, la Constitución resumida, la Ley de Relaciones Exteriores, y faltaría los tratados internacionales y nacionales, que eso no va a entrar al examen, solo las dos. Nos referente a la Constitución Política del Estado, la Ley de Relaciones Exteriores. ¿Ya? La Ley 465. Estamos hablando sobre los dos primeros envíos. Constitución y la Ley 465. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Respuesta a la lista. No hay mi nombre en la lista, o tengo que registrarme. ¿Cuál es su nombre? Porque hay dos que están. Aquí en el chat pon tu nombre. Son dos los que están. Es Condori y el alumno que también se registró, recién se escribió. Voy a pedir a Luis que incorporen a sus nombres, no se olvide. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor, ¿en qué horario va a ser el examen? ¿Les parece a las 8, de 8 a 8:45 o más tarde? A las 8 estaría bien, doctor. Buenas noches. 8. Ok. 8. 8 va a ser su examen. ¿Ya? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, mañana les mando su link de examen, no se olviden. Y el jueves y el sábado vamos a ver lo referente a la ley para la suscripción de tratados internacionales y su reglamento. Si no tienen ninguna pregunta más, que tengan muy buenas noches y nos vemos mañana a las 8.